estudié al sonido por estar cansado de... Yo estudié primero de los 16 años en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, después estudié aquí un poco en Bogotá y enseñé en la de Lozano un poco, después me fui a estudiar a Barcelona Historia del Arte, después estudié muy pequeño Barcelona, bastante aburrido, bastante nacionalista, es desagradable más. Entonces está en ese tiempo después de 2 años. ¿Tú eres catalana? No. Sí, no, mi abuelo era catalán, no te preocupes, que tengo familia española, así que ellos saben mi opinión y por eso te digo, voy a hablar sinceramente. Entonces empecé a viajar y encontré mucho más interesante y excitante estar estudiando en Londres. Entonces me fui a estudiar, tenía un amigo que estudiaba en cine y entonces estudié 4 años de escultura en la Guildhall University y después hice mi maestría, el máster en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, que es de donde salió toda esta gente también, Harry, que estaba en los 90, era súper dinámico. Pero cuando yo estudié, yo siempre he tenido mi satisfacción con todo mi trabajo es al respecto de cuestionar el conocimiento. Y me sentía siempre limitado con el cuento del discurso de la visión. Yo te hablaba también que desde que yo empecé obviamente en la escuela de arte, yo dibujaba, hacía pinturas y todas estas cosas. Mi papá tenía una farmacia en la calle Laca, cerca del mercado, y ahí llegaba la gente con la mano siempre accidentada, los que tiraban dinamita, los pescadores, y yo siempre pintaba a estas personas de color con problemas en las manos grandes, porque si ellos perdían la mano, perdían todo, terminaban mendigos, ¿entiendes? La mano era todo. Entonces yo siempre esto lo traté de tratar, y una vez el médico Manuel Zapato Olivella me hizo una pequeña crítica muy sincera y me dice: hey man, la forma está bien, pero ¿dónde está el alma de esta gente? Y esa cosa me hizo a mí la cabeza 360 grados. Yo sentí que me cogió la alfombra del piso y ¡fua! Me la sacó, ¿sabes? Yo dije, puta, hay algo más que simplemente la visión, ¿sabes? Entonces, desde esa época, desde que yo vivía aquí, ya yo estaba preocupado por investigar más al respecto de los sentidos y de la concepción de la información en el cerebro, es más que simplemente la visión. Entonces tenía mi idea de lo oculacentrista. Y entonces seguí estudiando. Cuando fui al Goldsmiths, hice la maestría en el Goldsmiths College, porque el Goldsmiths College es más filosofía, sociología, lo olfatórico y lo acústico. Ya sabes que el olor va al hipocampus y la visión y el audio va al tálamo. O sea que el hipocampus te hace actuar con una reacción antes que llegue a la razón, ¿no? Entonces me interesa trabajar con el olor antes de, oye, sí, no como chocolate o cualquier cosa, porque primero, si va al tálamo, tú primero razonas, pero el olor, si te huele mal, antes de la razón tú lo rechazas, no te lo metes en la boca, ¿no? Por eso tenemos la nariz aquí, no la tenemos acá, la tenemos en otro lado. Entonces, todo este rodeo me lleva a que las obras no... Me parece pobre comunicarme simplemente con un discurso visual. Entonces, como vengo dentro del arte, entre comillas, visual, mira esa expresión, las cosas tienen sentido cuando tú a veces dices, eso no tiene sentido. En inglés se dice, don't make sense. No tiene sentido. No tiene sentido cuando usas un sentido. Las cosas tienen sentido cuando tienen todos los sentidos, ¿cierto? Cuando puedes oler, ver y complementar una información. Así se conforma el conocimiento. Entonces, las obras visuales y la sociedad, desde el siglo XVIII, le hemos creado en ese ocularcentrismo. Hemos decidido todo a través de la visión. La estética es la visión. Ahí llegamos a Baumgarten, el que creó todo el discurso de la visión, de la estética de la visión, pero todo visual. Entonces trato de ver las obras desde un punto de vista acústico también. Por ejemplo, te hablaba en horas tempranas sobre mi interés en ese concepto de la migración, pero ¿cómo creas tú una obra que hable de la migración sin tener que decir migración? Porque la gente está alérgica a la palabra migración. Entonces buscamos forma de crear piezas que podemos llegar a negociar sobre estos conceptos sin tener que poner el dedo en la llaga, ¿sabes? Al estilo Doris Salcedo. ¿Cómo es que llaman los muertos? Espérate, ponlo aquí y dice, me parece a mí como... Yo la conozco, es amiga mía. A mí ese tipo de obras así tan en la cara me da un poco alergia. Yo pienso que las obras se deben tratar un poco más sofisticadas. Esa es una visión personal. Hay gente, ella tiene otras obras que son un poco más delicadas dentro de eso. Eso es el discurso de la visión. Se puede llegar a hablar de lo mismo de una forma acústica. Se puede llegar a hablar de lo mismo de una manera olfativa. Y esa es mi investigación. Entonces, cuando hablamos solamente, si me muevo del oculocentrismo
a meterme simplemente en obras acústicas, me vuelvo alérgico también, porque no quiero que se limite tampoco dentro del mundo del audio. Nosotros a nivel acústico escuchamos de 20 a 200 kHz. 40, 60 kHz ultrasonido, esos son los murciélagos, eso no lo vimos. Y hacia abajo infrasonido, tenemos limitaciones acústicas, ¿no? Pues lo mismo con la visión, 100 nanómetros, más allá no vemos más. Entonces, en realidad, mi cuestionamiento es cómo realmente percibimos el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de audio, yo siempre, o hablamos de la visión, yo siempre soy claro y enfático. Vamos a hablar simplemente de una banda por donde la información navega, ¿no? Y qué del resto, ¿no? Exacto, esa es la ecuación. Sí, exacto. Sí me parece importante utilizar el audio, sí me parece importante no utilizarlo como se utiliza en el cine, que refuerza la visión, ¿sabes? Por ejemplo, la puerta, el pran, y ya ponen el ruido pran. Sí, la verdad, eso se llama sound design, diseñadores de sonido. Sí, eso me parece interesante, pero eso me parece pobrísimo también en nivel de concepto dentro de una obra. Y la silla, ¿qué? Te mandas, ¿qué? Está maricada completa, ¿sabes? Entonces yo creo que sí hay mucho que hacer dentro desde el punto de vista del audio. El audio es importante, a través del audio podemos cuestionar muchísimas cosas. A mí me interesa la escultura sonora, me interesa negociar con diferentes canales de sonido para crear diferentes texturas dentro de lo que propongo. Hay unos conceptos que se llaman cocktail sound, se llaman cocktail sound porque cuando tú estás en un cóctel, tú escuchas esta conversación, pero estás escuchando la máquina instaladora allá atrás, estás escuchando la conversación del otro y estás viendo por el hombro la que va llegando allá para ver cuando te pasa a hablar con ella. Y si es una colectora, de una vez más rápido todavía. Si vas a vender un trabajo, sí, me llegó un cliente, espérate. Entonces, eso quiere decir como el Photoshop, las layers, las capas de colores con las cuales tú puedes trabajar en audio en un sitio. Se llama cocktail sound a ese tipo de expresiones cuando tú puedes presentar diferentes texturas y el oído tiene la capacidad de poder recoger sun in, sun out, todo eso donde se quiere concentrar, ¿no? Entonces por eso una obra multicanal te facilita a ti todas esas delicias de texturas y puedes realmente disfrutar, ¿no? de todos esos niveles que la obra ofrece. Pero además el audio se llaman esculturas sonoras porque estamos hablando de volúmenes en el espacio, volúmenes físicos y volúmenes en el espacio. Si yo utilizo para una pieza que se llama Something Going On Above My Head, es una sinfonía a 16 canales de sonido y la obra es una escultura sonora. Por ejemplo, cuando me presento en la Whitechapel Gallery, la Whitechapel Gallery es un tubo demasiado largo, es una galería larguísima. Entonces, los dos canales, tú haces 2, 4, 6, 8, 10, así hasta el fondo. Entonces, puedes crear en diferentes tiempos, diferentes volúmenes, en diferentes espacios de la escultura. Puedes modelar el espacio adentro a través de volúmenes. Por eso se llaman esculturas sonoras. Lo mismo con el olor. El olor son moléculas que pesan, entonces puedes generar diferentes moléculas en el espacio y creas una escultura sonora, modelas el espacio con el volumen. Sí, y yo hice una obra donde esto lo copié, hay que decirlo de dónde viene la idea. Una vez estaba en Valencia, España, mi familia vive allá, mi hermana, mi sobrino vive allá, y hay un día de estos santos que se hace un concierto de campanas en varias torres, ¿ya? Un día y empieza esta campana a sonar y se de rumba, era como las 5 de la mañana, una vez así, llega saliendo y uno se ve si yo estaba pasado alucinando o era de verdad. Y esas campanas sonaban aquí, y como esos pueblos católicos tienen iglesia en cada media cuadra, yo iba para la casa y yo iba, pero la cabeza me hacía así. Yo no sé si era del alcohol que me había metido toda la noche o que era verdad, pero esa vaina, Entonces me tomé la tarea y me fui a hablar con un campanero y le dije, señor, podemos tener una charla, yo estoy interesado tanto de grabarlo, escuchar más. El tipo hasta me regaló un libro de esa vaina. Y yo dije, sí, y me dijo, no, sí, desde la época medieval existe que hay composiciones para 4 torres, 5 torres,
y suenan al mismo tiempo las torres y cada campanero hace su composición. Entonces decían, qué maravilla. Y de pan, la invitación que me hizo a mí la Tate y Liverpool, yo dije, no joda, ¿y tú crees que yo voy a utilizar ese espacio? Yo quiero aquel edificio y aquel, yo voy a hacer lo mismo. Entonces hice una escultura sonora la cual sonaba al mismo tiempo, pero en diferentes localidades la escultura. Entonces utilicé la estación del tren donde la gente llegaba, había un par de megáfonos y la obra sonaba también en la Tate. Teníamos una sala, teníamos 16 altavoces, y en otros 2 edificios teníamos también otros 2 altavoces. Entonces yo hice una composición para 5 locaciones físicas, ¿sí? Donde la pieza funcionaba con interrelación. O sea que en el estudio la hice pensando en la escala de la ciudad y en 4 locaciones, en vez de hacerla pensando en 4 salas de la galería, tomé la ciudad. La obra es una obra que se llama Surrounded in Tears, rodeado de lágrimas, y yo me hice una librería de 200 llantos, cómo llora la gente alrededor del mundo, para estudiar los conceptos prelingüísticos del llamado, ¿no? El llanto es un lenguaje prelingüístico, todo el mundo llora. Esa pieza la puedo poner en Palestina, la gente se entera de que estoy hablando. La puedo poner en Rusia, no hay problema. En Haití, donde la ponga, la gente sabe porque conoce el llanto. El llanto es un lenguaje prelingüístico, el cual vamos a un supermercado en cualquier país y tú escuchas un pelito, dices, ese pelado está cansado. No es hijo mío, puede ser chino. Pero ese pelado llora con un dolor y tú dices, puta, este pelado para bola, macho, ese man tiene algo. Todo el mundo se salta la alarma. Por la composición, como el sonido es creado. La gente dice, no llores, no es porque a ti te importa que tú botes las lágrimas, es porque tú no puedes soportar las ondas que te está tirando con ese sonido aquí al estómago, son intolerables. Entonces te dices, mira, ¿por qué te llorar al baño? No es porque no te quiera, porque es que yo no me mamo tu llanto. Así de simple. Tú entras a un hospital y ves a un hospital de niños. Joda, el primer pasillo. Joda, esa vaina es. Tú tienes que mentalizarte alguna cosa. Eso es dolorosísimo, ¿sí o no? El sonido, claro, porque el diseño, y a mí siempre me ha traumado ahí. ¿Cómo se diseña el cerebro ese que te hace esa? Por ejemplo, los árabes en el desierto lloran con alulaciones, con la lengua, y ese sonido viaja por el desierto. Tú pones 12 mujeres de esas a llorar, pues puta, ni los camellos se la aguantan, man. Ese sonido es bravo. Entonces, bueno, yo tuve 2 años y con la ayuda de los archivos de la Biblioteca Británica me ayudaron a comprar los sonidos en diferentes partes del mundo. Aquí en Colombia compré en RCN y conseguí con los directores de RCN que me dieran permiso en los depósitos de RCN y en los llantos colectivos de los entierros que se hacían en las matanzas que hubieron aquí en los años 80. Los primeros que llegaron eran los camaramanes, ¿no? Los tipos con las cámaras, y el tipo no hay un archivo de llanto, nadie archiva llanto. Entonces el tipo tuvo que irse con la moñona esa buscando todas las noticias donde había un llanto para bajarle. El tipo decía, joder, me destrozaste. Porque él ha tenido que ver una cantidad de tragedia para bajar la librería de los llantos. Y así también compré en China, compré en Kenia, compré llantos en diferentes... Y Jasper Morrison hizo la parte visual, el diseñador Jasper Morrison hizo los megáfonos y utilizó unos sillones que eran de corcho, porque el corcho se utiliza para silenciar, ¿sí? Entonces, bueno, fue un trabajo como de 1 año, una comisión de la Tate y nada, compramos todo eso y claro, hicimos los arreglos para, creo que eran 24 canales, ¿sí? Debe ser muy conmovedor. Sí, no, esa pieza, obviamente esa pieza no la ha comprado nadie, porque o sea, en su casa tampoco esta pieza aquí de fondo. No, pero se ha presentado como en 8 países y se ha ganado como 2 premios. Sí. A los curadores les encanta por aquella pieza de que hace piezas a la gente y tal. Y esa pieza de la cual estamos hablando, esta pieza interesante, podemos hablar del último que hice en México, que es una composición a 22 canales de sonido inspirado en las tragedias griegas. Espérate un segundo. Esta es la que está en la Tate de momento, que es parte de la Tate Collection, una sinfonía de 2000 sonidos de ave.
Esta es una pieza que se llama Calumnia, que es una pieza educada totalmente de color. Calumnia era una pintura de Apeles que se desapareció y de ella solamente existe el texto escrito. Calumnia es falsos testimonios. Y Apeles, el pintor griego, hizo una pintura. La pintura se destruyó y Plinio, el escritor, historiador, escribió sobre esa pintura. Nadie ha visto la pintura. Botticelli, friqueado en la época del Renacimiento, pinta, basado en el texto de Plinio, pinta la pintura que Apeles se destruyó, basado en el texto. Cuando Inglaterra fue a guerra con Irán por la idea de Tony Blair, que fue una calumnia, yo tomé los textos de Plinio y lo creé de una manera olfativa. Entonces creé una pieza que se llama Calumnia. Esta pieza se llama Calumnia. Aquí está el vídeo si quieres verlo. Que bueno, es un ejemplo de una pieza olfativa. Yo negocié con un perfumista que creáramos cada olor y todos los olores crean la pintura de la obra Calumnia. Esto es en la Galería Marian Goodman Gallery de París. Solo olfativa, no tiene... Sí, esta no tiene sonido, esto solamente es olfativo. Y estas son las sillas que diseñó Jasper Morrison. Es el de las campanas. Sí, exacto, son megáfonos donde Reproduce la... sí, reproducen los sonidos a 22 canales, si quieren vamos a escuchar sonidos. Y por ejemplo, los llantos de la gente en Rumania son bellísimos, porque ellos siempre piensan que la gente... ¿Qué está sonando? Música. Son 2 años de investigación, de comprar material de archivo, de pagarle a una niñera que recibe bebé, que tuviese una grabadora prendida en todo el parto para recibir el primer sonido. Entonces son 200 sonidos de eso que se oye con calma, con cuidado, son los de aquí de Caracol, de estos, cuando hacían los estadios, que llenaban los estadios de ataúdes, de las matanzas colectivas que se hacían aquí. Ese sonido están atentados también en España. Y hay sonidos en China que la gente llora nasalmente. Dentro de la investigación aparece que hay 3 tipos de lágrimas. La lágrima de cocodrilo, que los actores aprenden a soltar. La lágrima del dolor, cuando te machucas con un martillo, uy, si te sale una lágrima, esa es otra lágrima. Y la lágrima del viento, cuando tienes el ojo sucio. Las 3 tienen diferentes composiciones químicas y vienen de diferentes partes. Entonces es toda una investigación al respecto de lo que es la lágrima y de lo que es realmente el lenguaje del olor, del lenguaje del sonido y de ese lenguaje prelingüístico que si nosotros aprendemos a escuchar el dolor de otro. Y la diferencia que me interesa entre oír y escuchar, que se llama el listening and hear. Yo tuve la oportunidad de ser invitado a un festival de arte sonoro en México, en Estereza, y ahí hace muchos años invitaron a Pauline Oliveros, una americana que estuvo en la época ya esta señora se murió hace como un mes o algo así. Ella era de la época de John Cage y todo esto, era una de estas divas del arte sonoro y inventó el concepto de deep listening, de escuchar profundamente. Ella es una de estas matronas de esta filosofía. Y ella hizo un ejercicio bien interesante. Llegó a Ciudad Blanco y le dijo a todos los que fueran a verlo que llevaron un instrumento de percusión, ¿no? Y todo el mundo llevó, pero la cosa en México, con tantos millones de personas, tú haces un evento y te llegan 200,000, 2,000, te llegan gente en cantidad. Esa iglesia se llenó de gente y cada uno con un instrumento de percusión. Y esta señora se puso de pie y le dijo, toquen. Y empezó esa gente con una algarabía, imagínate esta iglesia llena y cada uno con un instrumento. Y eso parecía una locura en un principio. No pasaron 3 minutos es bastante, ¿eh? No pasaron 3 minutos y empezaron la gente a escucharse uno a los otros y se armonizaron. Y ella simplemente así. Yo le quito el sombrero, lo que acá te lo digo. Si a mí me lo cuentan, no me lo creo. Y todo el mundo empezó a escucharse uno con los otros, a escucharse más. Y terminó eso como el beat del corazón, yo no sé qué carajo, pero todo el mundo terminó haciendo bla, 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 hasta que ella hizo así.
Eso fue súper foco. La trajeron de Nueva York a hacer esa vaina. Y todo el mundo enojado. Con razón, tremenda diva. A mí nunca se me hubiese ocurrido, pero leyendo, a mí me gusta mucho yo hago mucho trabajo con llamados de animales. Yo trabajo mucho con grillos, murciélagos. Menciona, este último trabajo he estado trabajando con el departamento de bioacústica, que por cierto hay dos biólogos colombianos que lo encontré en la Universidad de Lincoln, en el departamento de bioacústica, y me ayudaron a conseguir un grillo que estaba buscando, un catitix, que tiene los oídos aquí. Y esta gente estudia ese animal, que ese animal tiene el sonido del ultrasonido, el sonido del amor más alto que se utiliza, que son como 80 kHz, lo hace un grillo de este tamaño. Ellos estudian ese grillo y me facilitaron el sonido. Bueno, ¿sabes? Si va a 80 kHz, eso es que se multiplica por 10 para estirar la onda, para poder estar en la frecuencia que uno la escucha. Entonces, los grillos, pero las chicharras hacen eso. Las chicharras todas gritan a su conjunta, pero cuando llega una nueva, se quedan calladas. ¿Tú has visto eso? ¿Tú has escuchado? Tú no eres del campo, cuando estás al campo y de pronto, todas se quedan calladas. Se quedan calladas inmediato. Y de pronto empieza una, y entonces ellas escuchan qué tan duro suena la otra. Y como que, no, yo soy mejor. Y arrancan otro, pero es muy común en la tarde que tú vayas y te pones atención. Eso que se llegó una nueva. Entonces ella muestra, y hay un músculo que se llama el timbal. Ellas tocan el... Pero ellas tienen el don de escucharse. Todos estos animales tienen el don de escucharse. Y yo soy fascinado de ese concepto de escuchar. Nosotros pasamos hablando, enseñamos a informar, pero nadie te educa a escuchar. ¿Sabes? Y no hay diálogo que funcione si no existe escuchar. ¿Sabes? Listen, esa pieza que estoy haciendo ahí en la 19 es al respecto de eso, es al respecto de... Hay una cosa que dice en inglés, stop and thinking, parar un segundo y pensar, escuchar, escucha. Si tú aprendes el concepto de escuchar, puedes tener un diálogo. Si tú no escuchas, tú lo que tienes es un monólogo, ¿sabes? Y en los discursos políticos de aquí se necesita escuchar, porque no tendremos cada uno hablando el no y el otro hablando el sí, pero si nosotros no hablamos no nos entendemos. ¿Y qué ha pasado con la obra, maestro? Con esta obra de 19, ¿cuándo la inauguraron? Ya quisiera saber, tío. ¿Ha sido complejo el proceso? Mira, uno puede ser crítico o puede ser tolerante o puede ser cínico en la vida. Todas las tres anteriores. O puede ser uno tolerante o puede ser uno comprensivo. ¿Cuántas formas puede uno tomar? Yo trato de ser maduro, como mi madre, es razonable, nunca criticar, aceptar, tolerante, todos esos calificativos. Sí, me gustan todos esos calificativos y esos adjetivos. La hora no está. La hora no está. Pero como desde que el humano ha inventado las excusas, todo es posible. El humano inventa excusas y todo. Si hay una excusa que el señor no lo hace porque es esto y la razón es esta, ¿qué vas a hacer? Espérate, que mañana hay esta reunión y hay otro meeting que mañana lo resuelve. No sé, ¿sabes? Tú te la cocinas, tú te la comes, como dice, o al ritmo que toca en baile. Mira, desde que acepté hacer el trabajo, yo sabía. Yo nací en Colombia. Yo vengo de Cartagena. ¿Sabes? Yo sé que las cosas tienen su ritmo. Se dicen, exactamente, se dicen macombianas cosas, se dicen kafkianas, se dicen dantescas, se dicen tanto calificativo, pero la gente va haciéndolo, falta poco, faltan las luces, necesitan para la aprobación un estudio de luces, que el que se hizo no era suficiente, entonces hay que hacer otro. Sí, la van a pintar y la van a volver un desastre como están todas las calles de aquí, seguro. Eso es parte de la obra. Yo quería ya, como decía, poner mi primera graffiti encima, pero sí, las obras para mí, hace muchos años, lo sé, las obras existen desde la puerta del estudio hacia adentro. Cuando salen ya son parte del estado y parte de la ciudad y parte común, sí.
No, ahí está. Están todos los equipos dentro, la gente ya se probaron los sonidos, hemos utilizando unos altavoces increíbles que se utilizan para las carreras de auto en Daytona. Que tú oyes el auto y encima oyes, va pasando la Fórmula 1, va pasando la Fórmula 1. Oyes muy clara la voz porque la tiran por otra frecuencia. Esos altavoces los estamos utilizando, mega altavoces así, donde está el sonido del auto, los sonidos del auto, pero la frecuencia de los aves es una frecuencia que va como de 18, middle range, arriba, y esa es la frecuencia que está por donde sale el sonido del ave, o sea que puedes escuchar la sinfonía muy clara. Estos son los sonidos de aves de Colombia, es que es Sí, no, trabajé con la paleta de los aves que transitan en Colombia. Porque tú sabes que los pájaros tranquilamente comen en los llanos y cagan en Venezuela. O al revés. La idea de aquella de que son los pájaros colombianos es una cuestión. Es una ficción. Una ficción. Los boleros que tenemos aquí cuando llega el invierno se nos van para Argentina. Así, y emigran. Todos emigran. Y me interesan son los llamados. Son calling, que se llama en inglés, de los pájaros que transitan sobre Colombia, que son un número de 1960 aves. Entonces somos el país con más variedad de aves en el planeta. Entonces yo propuse hacer una pieza celebrando las cosas grandes que tenemos, ¿no? Entonces la obra hay como 1000 composiciones, 1000 algo composiciones de 1 minuto. O sea que no es una biblioteca de aves, no es que va a sonar cada pájaro y tú lo vas a reconocer, no. En cada composición tiene como 7 o 8 sonidos de aves. Yo compro los derechos de autor de diferentes archivos sonoros. Los sonidos que tenemos aquí, los mejores archivos sonoros son británicos, belgas y franceses. Y los sonidos, ¿por qué? Porque utilizan mejores equipos. Tienen parabólicas, tienen unidireccionales, tienen todas las sound device, machine que tú quieras para grabar. Y ha habido por tradición más de 60, 50, 60 años que esta gente está haciendo. El rambling que se llama White Sound y todo lo demás está aquí. Eso es lo que son taxis. O sea que no la diferencia. Es súper claro. No se la van a tapar. No se la van a tapar. Tú lo tiras por otro nivel de frecuencia. Sí, de frecuencia. Y no está mezclada con la otra, o sea que eso es muy claro. Y la idea de tener esos 10 metros de alto es con el fin de tirarlos de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo. Los dos están así, uno hacia el pasillo del Colombo americano y otro a la salida de la gente. Así. Sí, Sí. Aquí está la gente y aquí tienes de esa manera. Y son unidireccionales. Y aquí hay gente, aquí vive gente, eso no nos molesta. Eso lo conseguimos en Los Ángeles. Eso son gringos los altavoces. un poco lo que decían también, pues cuando yo vi cuando fue lo del concurso y todo, es que como eran las aves de Colombia y estamos como con ese nacionalismo y todo eso, Sí. decían, maravillosos son las aves de Colombia. Sí, Pero son las aves que hacen sí, migración. es una maricada la gente como paga las cosas, ¿sabes? En realidad, ¿quién carajo sabe que son las aves de Colombia? Son las aves, hay por ejemplo, para contar 1600 hay que realmente entender el concepto. Se cuentan también patos, ¿sabes? Es que la gente cuando habla de pájaros creen que son pajaritos, no. Se encuentran patos, se encuentran alcatraces, se encuentran de los que vienen desde el Polo Sur, que suben hasta las Islas Galápagos, y de los Galápagos emigran hasta acá. Todos esos cuentan, ¿sabes? Hasta las garzas que se paran y hacen clac, 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 clac con el pico, que son mudas. Nosotros tenemos unas cigüeñas en los llanos que su sonido no tiene sirens, como hablaba antes. Cicola, una cosa así, y lo que hace es clapping with the long beak para procrear, en su momento de procreación. Y la mayoría de los llamados, que la gente cree que los pajaritos cantan lindo, son llamados, son de vámonos, emigración, que aquí agua se acabó o tiene mercurio, vámonos que están cortando el palo, vámonos que viene el invierno. O pilas, no te metas en mi zona que estos pájaros son míos, y el colibrí que siempre va porque está defendiendo, por puta, este es mi néctar, ¿sabes?
no creas que un pájaro se va a poner a tomar néctar para simplemente ponerte a cantar. La arrogancia del humano pensar que este hijo de puta pájaro se levanta temprano y ya va a despertarme así de chévere. No funciona de esa manera. Existen, en la madrugada de los aves, existen 3 diferentes formas de ojos de los aves. Dependiendo del tamaño del ojo del ave, así es de la hora que el ave se levanta en la mañana. El de los ojos muy grandes está oscuro todavía. El hombre canta en la mañana y coge los primeros insectos que floran en el aura. Estos toman flora. Cuando ya hace un poco más de sol, la flor se abre, entonces son más con flora y frutos. Y los últimos, los que tienen los ojos chiquitos, comen semilla en el piso. Entonces no es que los pájaros todos se levanten en la mañana y me van a decir, no, la arrogancia del humano es una porquería. O sea, entonces a mí estas obras simplemente me hacen divertirme, cuando le digo al humano, al Homo sapiens, que arrogantes somos. Porque los pájaros, estos no son, en inglés no se llaman cantos, se llaman llamados, calls, verse calls. ¿Sí? Y nosotros lo llamamos cantos, pero es que no cantan realmente, llaman de alarma, llaman de necesidad, y a nosotros aquí le echamos mercurio al agua para sacar el oro, le cortamos la tala, cortamos los árboles sin compasión, para sembrar más arroz y meter más vacas para las carnes que consumimos. O sea, nosotros le devastamos todo el hábitat a esta gente. Pero a mí no me gusta hablar de esa manera porque lo ponen a uno green, verde o defensor de pájaros, los pájaros, y ya te tergiversa. Sí, exactamente, te tergiversa que está este ornitólogo. No. Yo respeto mucho a los ornitólogos, esos tipos se cuelgan en esos palos allá. Yo los he visto, yo he ido a grabar. Esa es la rutina de ese pájaro. Un pájaro tiene la misma rutina siempre, la misma rutina. Van en migración y todo, ellos tienen su paso donde van, donde tienen su fruto, donde tienen su agua, casi siempre cerca de aguas. Tienen eso, y si comen solo gusanos, eso tienen que saber qué comen. Hay unos que solamente comen gusanos y piedritas, no los vas a buscar ahí arriba, están abajo. O sea, entonces tú miras su rutina y ahí empiezas a poner micrófonos unidireccionales y parabólicas. Y montas todo el set hasta que el man baje de llegar. Ya lo cogiste. Entonces tú pones buteo de la familia tal, de gene tal, grabado tal día. Y esa es la grabación que tú hiciste a las 10 de la mañana, porque si lo coges a las 4 de la tarde hace. Eso hace que. Sí, exacto. Hice una pieza que se llama Vespa. Pues, cansado de tantos monumentos que le han hecho a los hombres, y digo, hace un monumento a las mujeres acústico, hice una pieza que se llama Vespa y grabé en 9 países, en 9 lenguas, memorias positivas de mujeres. Entonces la mujer podía decir cualquier cosa en su propia lengua, pero como era tan positiva tenía esa aurea de convicción. Y eso lo empecé porque yo me gané una residencia en el Museo Freud Museum y estuve leyendo esa teoría de Freud sobre la memoria, como la memoria es onion skin, piel de cebolla. La memoria siempre viene, las buenas memorias siempre vienen. O sea, cuando tú estás lavando los platos a veces te ríes solo. Esa memoria que el cerebro te está bombardeando cosas positivas. Entonces con esa teoría me decidí a hacer esa pieza que se llama Memory Skin, que se llama Vespa, que Vespa significa mujer hermosa, y con el fin de rescatar esa idea de esa aura. Entonces tú pones todas esas voces en 9 diferentes lenguas, se forma una cacofonía, pero como cada cual te quiere contar lo mejor, tiene ese como un gospel, una cosa así. Sí se veía. En Londres la grabé en un estudio, era un disco que se llama The Sound of Smell, el sonido del olor. Entonces fui a Alemania y grabé una cantidad de matas a pino, matas de pino, en un estudio, y le dije al director del estudio, graba cuando el espacio esté lleno de moléculas de olor. Entonces la obra se para en la imposibilidad de captar las moléculas olfativas, por eso fue la primera pieza que hice. Y se produjo con el sol en Austria. En Colombia todo tiene futuro porque somos tan nuevos que cualquier cosa tiene futuro, si la sabemos canalizar. Pero yo soy de la teoría que, de ser caribeño, y he viajado todo el Caribe con todos estos proyectos que he hecho, que nosotros somos una cultura oral, total. Nuestro conocimiento es oral, nuestro conocimiento nuestro conocimiento es acústico, ¿sabes? Nosotros realmente respondemos más a lo acústico que a lo visual. Y hablamos de audiencia, la palabra audiencia viene de audio, ¿sabes? Sí, llegó a la audiencia de exhibición. No,
llegar a los espectadores que vienen de Spectrum. Pero nosotros somos una cultura acústica, nosotros todo lo aprendemos, todo bailamos porque todos escuchamos. Por principio, si tú no escuchas, tú no sabes bailar, qué ritmo vas a seguir, ¿cierto? Entonces, es importante yo sí creo en el audio como una expresión natural de la cultura latinoamericana. Si nosotros revisamos cuántas lenguas tenemos en nuestro país, más de 36. No, barbaridad. ¿Y dónde están los archivos orales de nuestra memoria oral? Yo los averigüé en la Biblioteca Nacional de aquí, unos cassettes que los hicieron hace como los años 40, tenían un estudio y no hay más nada. Lo otro que dicen en radio, cadena nacional, una cosa, radiodifusora, y la otra que era una cuestión de un señor mayor que tuvo una emisora de radio de apellido alemán aquí. Yo lo conocí, cuando andaba buscando mis archivos, yo creo que ya falleció. Era emisora, como estas emisoras cultas que tuvimos aquí en Bogotá un tiempo, antes que pero no era la HJCK. Sí, una de estas. Creo que el esposo era de Gloria, era el esposo de HJCK. ¿Ah? Sí, el esposo de ella, creo. Sí, Álvaro Castaño Castillo. Sí, uno de estos personajes que dentro de toda su filantropía manejaba los archivos orales. Pero no tenemos un banco de la palabra. Yo estoy molestando aquí. Vine una vez al Banco de la República y le toqué la puerta y le dije, hagamos un taller sobre archivos orales, hagamos un taller sobre la palabra, hagamos un taller sobre la memoria oral. ¿Y con el Centro de Memoria ahora histórica? No, cuando vine hace como 20 años le toqué la puerta, eso es una cosa... No, porque ese es un tema ahora vigente, tú sabes, por el proceso... Sí, pero yo creo, Pero yo ellos creo sí creo que están haciendo archivos de memorial. Pero yo creo que... Son de testimonios. Sí, pero no hay que apuntarse dentro de esos, hay que mirar las cosas un poco más dentro de... Sí, porque eso ya tiene un paraguas que... Presupuesto... No, pero no solo presupuesto, son todas las connotaciones de esas cosas alrededor, respecto de la violencia, del discurso, y la gente aquí está alérgica a esa vaina. No, yo digo, la memoria oral es importante porque es la única forma de archivar nuestro legado, básicamente. Y eso es parte del audio. Y ahora, ¿cómo coges tú todo ese material y lo vuelves funky? Como digo yo, ¿cómo lo vuelves bacano y que a la gente realmente le guste? Que realmente lo use la gente en la música, que lo haga personal, que lo abrace, que lo sienta, que lo use, que lo archive, y no solamente se archive para los archivos, sino que sea un archivo vivo, que la gente lo use, que lo use en música, que lo use en graffiti, en expresiones en la calle, en megáfonos. ¿Cómo transformar? Lo que se necesita son crear puentes dentro de todos esos conceptos a la calle. No sé si el sitio de arte sonoro es simplemente es como un género dentro de que oscila dentro de diferentes medios. Si lo quieres mirar desde el punto de la escultura, puedes ver arte sonoro; desde el punto de la música, puedes ver arte sonoro; desde el punto de la sociología, de la historia, de las bioacústicas, que tienes algo de arte sonoro. Arte sonoro es un medio moldeable dependiendo de las necesidades que tú tengas, ¿sabes? El arte sonoro en realidad, y si le llamas arte, lo piensas ver en museos y galerías también, porque lo llamas arte sonoro. La palabra arte lo enmarca dentro de eso, ¿no? Pero lo enmarca dentro de si que dice un arte sonoro. Te está grabando sapo en el Amazonas porque le interesa simplemente ese llamado y esa familia y ese particular, y después estudian en el sonograma y comparan sonogramas y esta familia de esta familia, ¿sabes? En ese sentido. Por eso, mirar el arte sonoro dentro del arte sonoro, dentro del paquete del arte, ¿no? Dentro del paquete de la... No, cualquier cosa, todo es arte, depende de cómo tú lo empaques. Pues sí, también. Sí, el arte lo hace el paquete. Y sí, y el que primero que lo hizo Sheffield y se llamó Soundscape. Se llamaron paisajes sonoros. Cuando salieron con el micrófono a la calle, lo pusieron afuera a grabar los pitos, las cosas. Sí, exacto. Depende de dónde. Mira, tú vas a una expresión de arte sonoro y de pronto te encuentras
la persona haciendo así. Y viene el otro y pone una cinta pegante en el piso así. Y todo el mundo con una atención del carajo, 200 personas. Y yo, vale, cualquier cosa vale. Los que están aquí navegando en las fronteras de la música somos los que estamos cansados del concepto visual y venimos del arte visual. La mayoría somos escultores que queremos realmente expandir el lenguaje de la escultura en el concepto de volumen, de no ser solamente el volumen físico, sino también volúmenes acústicos, otro tipo de volúmenes. Ahora, el sonido es una compresión de aire. Si no hay una compresión de aire, no hay sonido. ¿Estamos de acuerdo? En el espacio no hay sonido porque no hay una compresión de aire. La compresión de aire, nos preocupamos muchísimo de la creación de sonido y no nos preocupamos mucho del recibidor. Y a mí se me encanta el sentido, el recibidor. El recibidor es la cóclea, es compresión de aire. Si yo hago así y no golpeo, no oye nada. Ese sonido va, entra a la cóclea y ¡ping! Empuja el que se llama el martillo, ¡ping! Deja el martillo y al le dar golpe al tímpano, vibra y puede entonces mandar una cantidad de sensaciones vía sinapsis. Ahora te cuento otra historia. El lenguaje en el cerebro es eléctrico, by sinapsis, by conexiones entre neuronas. ¿Sabes? Esa compresión de aire, si tú la pones en un micrófono, tú la ves, es un sonograma. Esa compresión de aire que entra en el tímpano, ¿sí? El sonido no entra la palabra puerta, no entra el sonido del pájaro, no. Toca en la cloquea, puede ser el sonido del pájaro. De momento, nada de esto existe en mi cabeza. Y ella, a través, cuando va pasando el sonido aquí, va distribuyéndose y va llegando a la parte que es el tímpano. Y después están los filamentos, los cuales reciben las vibraciones y de las vibraciones pasan a través de las neuronas, ¿sí? A través de las neuronas, pero ya aquí cuando va pasando, ya esto es química, ya esto es electricidad, ¿sabes? Estos son neuronas, estos son células, esto no es aire. ¿Me hago entender? Cuando llega aquí, de aquí viene aire compreso, de aquí viene el proceso. Nosotros tenemos un líquido en el oído, el cual nos hace mantener el equilibrio. El sonido de afuera se mezcla con el líquido y el sonido que tenemos adentro para poder distribuirlo dentro de sinapsis, que son las conexiones entre células. Y esas células, obviamente, el sonido va a la parte izquierda del cerebro, ¿sí? Y en la parte izquierda es donde nosotros podemos descifrar, es vidrio, ¿sí? Pero aquí es donde está todo el cuento, ¿no? En esa transcripción de audio a electricidad, que son las neuronas, y lo que conforma lo que nosotros escuchamos. ¿Me hago entender? El sonido realmente, el sonido no es un carajo, el sonido es un tubo conductor, los cuales iguales están en las frecuencias del prisma donde viaja tanto la radio, la luz, viaja la wavelengths, que se llama, ¿cierto? ¿Sí? La onda, pues, donde viaja tanto el olor, la luz, el sonido. ¿Estamos de acuerdo? Física, wavelength. Wavelength es por donde viaja tanto el sonido, la luz, el olor. Viaja en un wavelength. Los ingenieros y los bioacústicos, los que estudian esto, los que se estudian lo más importante, que es el receptor. Ahora, toda comunicación va de A a B. Lo que tú digas, B. Mandas información, es lo que manda el audio. B es el receptor. Tan importante que tú generes información, como tan importante que tú sepas cómo el receptor recibe la información. En el campo del olfato tenemos 360 perceptores. Quiere decir que en el alfabeto tenemos 24 letras y podemos escribir todo un diccionario con combinación. Imagínate con 360 perceptores en la nariz. Esto lo descubre Richard Axel y se gana el premio Nobel en el 2014. Lo puedes mirar. Y el tipo es el que describe cuántos perceptores tenemos para entender los olores. Pero, repito, es tan importante el emitir
como el receptor. El receptor es importante. Si estos pelados generan información, ellos tienen que saber que la gente que está, a los cuales le están sirviendo son vegetarianos o carnívoros. ¿Me entiendes? Donde no le puedes tirar un poco de carne, pero espérate, solamente son vegetarianos, perdiste el tiempo. ¿Cierto? Por eso ellos tienen que saber cómo recibe, cómo el oído funciona. Por eso hacemos una pieza donde las ondas sean de 18 a 20 kHz. Si tú no sabes, mandas el sonido en la mitad de esa vaina y se te pierde en la polución sonora porque tú no entiendes cómo el receptor funciona o no entiendes cómo las ondas viajan en el espacio. Nosotros oímos de 20 a 200 kHz. Cuando estamos a los 50 escuchamos ya los 18 kHz porque te daña el oído. Pero hay sonidos que se llaman white sound, como el sonido que estamos escuchando, que es un sonido de polución que está muy abajo. Los pájaros navegan en una frecuencia medio alto, porque los pájaros no tienen bajo, se llaman tweeters. El título de la obra se llama Escenario en Construcción, y yo quería buscar algo totalmente familiar, que todos a los 3 años hemos jugado con cubos y triángulos y circulitos. Entonces algo donde la gente no tiene que detenerse demasiado a pensar, porque la estructura simplemente es un soporte para una pieza sonora. Son como cubos de juegos y la cloquea que estábamos hablando, que es una figura geométrica, es de esta manera, es como un cono. Es un cono. Es un cono, exactamente. Hay una cosa del cual habla Lucrecio en la escultura, mira. Lucrecio, en el libro de la naturaleza de las cosas, en el capítulo de la naturaleza de las cosas, él habla de void and the atom, el espacio y el átomo y el espacio. El espacio no existe sin el átomo y el átomo no existe sin el espacio. Eso es un principio clave en la escultura y en mi forma de componer. Yo no puedo ignorar el espacio que tengo alrededor de la 19, de las torres, de todo este edificio, de los carros pasando, rotonda, que significa rotación, revolución, evolución. Todos esos conceptos están presentes, ¿no? Entonces, si tengo una rotonda y tengo unos gráficos aquí, todos esos son partes de la ecuación, ¿no? Hay una base que está en blanco porque como el silencio, hay otras bases que tienen Bogotá está en construcción, todo está en evolución. Entonces, como un escenario en evolución, el cual se convierte como un frame que soporta una composición sonora. Entonces, esto no puede vivir sin esto y esto no puede vivir sin esto. Entonces, la obra sí tiene en consideración el espacio, el ancho de esto son 10 metros. La figura aquí son 10 metros. ¿Sí? Y la figura aquí tiene si haces un cono, es un triángulo que ha girado 360 grados. Si tú tienes un triángulo y lo giras, haces un cono. ¿Sí? Entonces tú tienes un cono bien elemental, bien simple, que si lo volteas se vuelve tienes 4 bases circulares y tienes los cubos que son una forma de construcción en todo su tema de construcción. Tienes unos cubos los cuales se utilizan en la escultura para colocar las cosas. Entonces tienes unos cubos con los cuales tú juegas cuando tienes 2 o 3 años, cubos, y sirve como soporte para la escultura sonora que va a sonar durante 1 minuto en cada hora. Eso no lo tienes que aprender, ya está asumido. Eso ya está en tu memoria. Eso ya no es ni una pregunta, ¿sabes? Entonces yo no necesito una pieza para que digas, ¿esa mierda qué? No, eso te distrae, eso no me sirve. Yo tengo que darte algo que en el cual tú ya lo tienes asumido en tu cerebro, digerido, son cubo y triángulo. Vaya, no hay nada que pensar. ¿Ya eso lo vi antes? Claro, hace más de 100 años está por ahí dando vueltas. Sí, pero en cambio te soporta la escultura sonora. Y el elemento sorpresa que sí me interesa, ¿sabes? Porque me interesa que haya cosas de stop and thinking. Pero más que va rápido así tan y de pronto para una sinfonía de aire, mierda que es. Eso, ahí la obra funciona. Te puedo hablar pues, más del nombre porque vivo ahí. Hace como un mes fui a una charla sobre el arte sonoro todo el día. Hicieron una charla sobre el arte sonoro, sobre para dónde va el arte sonoro, sobre coleccionismo de arte sonoro
Conservación en museos de arte sonoro, cómo se conserva, presentación y colección en diferentes museos, y presentar 2 artistas hablaron sobre la obra. Pero todavía hay, ¿cómo decirlo?, vacíos en este discurso del arte sonoro, ¿sabes? En términos de coleccionismo, en términos de la claridad que tenga la gente qué es realmente el arte sonoro, ¿no? Y cuando el arte sonoro no es un arte sonoro, sino es simplemente cuando realmente una obra es arte sonoro, ¿no? Si tú no entiendes lo que estás haciendo, estás jodido. A mí como un artista que yo no entiendo y te tengo que venir ya a resolver la película, ¿no? Vete a trabajar, enciérrate 2 años y después cuando tengas la idea hablamos. Yo no como comida cruda. Entonces te me llegó así con super ataque. Y entonces digo, la obra era, y de pronto sacó un dibujito que había un corazoncito rojo. Y digo, entonces tuvo un slide, entonces un corazoncito rojo y la palpitación, y la vibración, y la palpitación, y la vibración. Y entonces empezó a hablar que el tipo viene de la matemática. Realmente no tiene idea del mundo de la escultura, pero de la matemática existe en la historia de la música contemporánea muchos matemáticos. Sí, esta gente. Y también griego y turco y todo lo demás. Entonces está el tipo y entonces pone en la mitad de un museo un monolito así de parlante inmenso. Un monolito así, que parece esa vaina, uno ha visto un monolito, ¿no? Entonces el monolito botaba todo el sonido, entonces todo el mundo se sentaba y apenas llegaba la gente era de ¿cuánto vale el parlante? Porque era un parlante costosísimo. Entonces, obviamente la parte visual, este tipo no tiene ni idea de lo que es el arte sonoro. Porque el arte sonoro se sostiene de su punto del audio y para lo que él quería hacer, este elemento en el centro, ¿sabes? Era más poderoso que todo su discurso que quería él sostener. Y lo interesante es que cuando esta gente habla, 3 minutos y ya se les acabó el argumento. ¿Entiendes? Porque obviamente no hay más que decir y la obra no se sostiene y el tipo ya como a los 9 minutos estaba ya con el loop, repetido y repetido y repetido, ahogándose en su mismo, cavando su propia tumba, como decimos. Entonces, sí, pero no, yo no dije nada, pero eres el típico claro ejemplo de lo que no es sound art, ¿sabes? Lo que no es el arte sonoro. Ese es, ya, si el elemento visual pelea y es un conflicto con la parte acústica, deja de ser una obra sonora, se convierte eso en una cultura, empieza y que también es válido, pero depende también cómo tú lo empaques. De pronto no es malo que el tipo tenga su monolito totem que parece un lo que ya todo, sí, un pico vertical negro costosísimo en la mitad del museo, estéticamente correcto. Pero no es nada de lo que el tipo habla, ni es nada de lo que... Entonces empieza a hablar de los decibeles, cambian, y estas cosas técnicas que son bastante aburridas, que ninguno les interesa, y si tú no lo explicas a nadie, si lo nota. Entonces se llaman pajazos mentales, básicamente. Sí. Que porque tú ves la obra y, no pasó nada, no me movió la aguja. Y las obras de arte, hay una definición bien clara. Las obras de arte tienen que ser un problema. Si las obras de arte no son un problema, es un diseño. Un diseño, la licuadora. Entonces, funciona bien, linda, ahí está. Una obra de arte te tiene que cuestionar, una obra de arte te tiene que invitar a pensar, una obra de arte te tiene que crear problemas. Y que tú terminas sacando el papelito y yo voy a apuntar esta vaina porque voy a buscar qué es lo que es esta vaina. ¿Sabes? Ahí es donde las obras funcionan, ¿no? Y eso es lo que una obra debe crear. Una obra de crear quiere cuestionamiento y preguntas. Si es un facilismo y es un objeto, es un diseño. O sea, hablar de inmadurez es una ciencia, una expresión que tiene ya más de 100 años, que se empezó con el noise art, con el arte del ruido. No es tampoco tan pequeño, porque el cine es más joven, ¿sabes? Hay gente que conoce sobre el arte sonoro. La cuestión es que el arte sonoro navega, fluctúa dentro, pero hay que saber que el arte sonoro viene del arte, ¿sabes? Viene de la escultura, ¿sabes? En la música eso es otro discurso, ¿sabes?
de la matemática, esos ingenieros que se ponen a hacer esta vaina tienen que entender que es otro cuento, ¿sabes? Eso es muy... Entonces, no es que cojo mi iPhone, hago un par de cagaditas aquí, super cool. Lo siento. No funciona de esa manera, ¿no? Funciona, las esculturas, las obras sonoras tienen otra dimensión, tienen una sensación, el espacio es importante, la audiencia es importante, cómo navega la audiencia dentro de la obra, ¿sabes? Son piezas... Newman, por ejemplo, la única escultura que existe en Nueva York, afuera, en el todo centro de Nueva York, los parlantes están metidos en una cañería, ¿sabes? Y la obra suena como un teléfono, suena varias cosas. Si tú no sabes que la obra está ahí, la obra es parte dentro de una polución sonora del espacio y él contribuye dentro de esa polución sonora, pero entonces te invita a afinar de cierta manera. No hay ningún objeto que te encuentres que una vega, de pronto tú estás debajo de la obra y no sabes que estás debajo de la obra, pero son proposiciones dentro del arte que no son imprudentes, pero son espacios que te crean espacios de pensamiento. Las obras son marcos de pensamiento, no son doctrinas. Nunca tú dictas qué va a suceder, qué va a ser y las respuestas son directas. Es simplemente un espacio de pensamiento. Pasarán 50.000 personas que ni siquiera se darán cuenta. A veces te llega feedback de la gente, ¿sabes? Tú dices, oye, si escuché esa pieza del llanto y ahora sí, si alguien llora pongo más atención. Por ejemplo, me dijo una señora, la verdad, aprendí a escuchar. Y yo dije, mira, de tanta gente alguna piensa de una manera distinta porque la obra funciona. Yo creo que las obras, cuando funcionan, crean una nueva palabra en el vocabulario de la gente. Y si eso lo hace, yo creo que la obra funciona. Para mí una obra funciona o no funciona. Para mucha gente no le funcionará, para otra gente de pronto, vaya, te haga pensar, que te haga parar en la rutina de tú manejar la buceta todo el día, me gusta la plata, que me gusta el más que te pide y te hace tremendo estrés y paraste ahí, de pronto algo, parar, deja de estar, ¿qué pasó? Si eso puede hacerte parar a un chofer que va en el día de hoy y le haces un soplo en el cerebro de aire fresco y el van continúa, yo creo que la obra funciona, ¿sabes? En ese sentido, yo no pretendo más, yo no pretendo que la gente sea ornitóloga ni que vayan a proteger las aves con eso, tampoco eso es un trabajo de sociología, no, el hecho de que los estudiantes se apropien de otras cosas y sí, la apropiación, y es importante porque es la única forma que los humanos tenemos para aprender, es que tú copies. Entonces siempre la gente apropiará y hará cosas de ahí, verás que habrá más esculturas como esa. ¿Sabes? Porque a la gente le gusta copiar y es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? La parte comercial, si quieres vivir del arte sonoro, no vas a vivir del arte sonoro. Y la forma de probarlo es, si tú miras los 250 años que tiene la casa de opciones Christie's, que es la casa de arte más grande en el mundo que hay, que es la que vende más arte, nunca vendió una pieza sonora, ni de Bruce Nauman, que es el arte más importante del mundo. En opción, que entonces se venden las pinturas. Yo trabajo como artista y como escultor de momento es la relación del objeto con el que lo rodea. Yo prefiero ser escultor, que si quiero hoy pinto, hago un neón, hago un vídeo, hago una película, hago un sonido. Cualquier idea que tengo la puedo leer o la puedo hacer toda conjunta. Tener la libertad de poder trabajar con todos los sentidos y pensar siempre. Yo leo las cosas por varios sentidos porque me interesa la forma de darle. A ver, cuando yo no entiendo una cosa de una manera, percepción. Sí, todo mi trabajo es sobre la percepción y los sentidos. Si yo no entiendo una cosa de una manera visual, la trato de leer de una manera acústica o de una manera olfativa y ya le doy la solución. Un problema es simplemente una forma que hay que buscar otra forma de leerlo. Pero los problemas todos simplemente es, ¿sabes? Un problema tú lo puedes leer de una manera acústica y no es problema, o de una manera olfativa y ya no es problema, ¿sabes? Pero si lo queremos siempre resolver de una manera visual, podemos encontrar lo que puede ser algo, puede ser muy obtuso. A mí me interesa el cerebro, me interesa la percepción, me interesa cómo entendemos y cómo entendemos el conocimiento. Dentro de eso investigo en la parte del audio muchísimo, dentro de eso investigo muchísimo de la parte olfativa, dentro de eso investigo muchísimo de la parte
visual y nada, yo he hecho cine, he hecho obras sonoras, olfativas, dibujos, pinturas, me encantan, dibujo, por una cosa no me va a gastar la otra. Sí, no, yo soy consciente de todas esas expresiones y por eso hago 4 proyectos al año y hago, cada que termino una obra de sonido, después hago una obra olfativa, después hago muchas obras sobre papel cuando estoy pensando sobre esto. Y lo del audio tiene la ventaja que cuando muestras en museos internacionales es muy fácil transportar la obra. Cuando tú tienes una escultura del tamaño de esta silla, esta mesa se te complica la vida. Sí, entonces y la idea es la misma. Tú puedes trabajar las ideas de la emigración de una manera acústica. Pero tú trabajas también in situ, viajas y Sí. pronto haces la obra allá, en el lugar. Sí, casi siempre, no siempre. Siempre in situ. Sí, y después se la destruye. Lo destruyo y sale mucho más económico que si la empacamos y ya tenemos todos los impuestos que hay que pagar sobre la obra de transporte. Y eso sí es, y eso es lo que manda la plata. ¿Sí? Pero- Entonces, sí, toda esta vaina la hice en el taller 3D, se la mandas al taller, yo no conocía ni la gente del taller, fui, ¿qué voy a hacer? Un cono de 7 metros en acero pulido. Esa vaina no da, si se man, o sea, eso lo mandas a hacer. Claro, yo no hago ni maqueta de esa vaina, es un matachito ahí, 10 metros de cosas, la próxima, ¿verdad? Y el papelito se lo das a la galería para que te lo venda.